Veo que se ha ido Manuel, pero no con la invitación. Manuel, a ver si es que me ha caducado, te la vuelvo a enviar. Manuel, te veo que está aquí, pero no con la invitación. Te la cancelo y te la vuelvo a enviar. Vale, ya te la he enviado. Ahora, un momento que me está parpadeando el móvil. Ahora Creo que... Sí, Manuel, espérate un momento. sí. Te he invitado tantas veces que se me ha quedado pillar el móvil y me estaba parpadeando. Bueno, bueno, pues hola a todos. Después de la pausa que hicimos para vacaciones de verano, hoy retomamos los directos de los jueves y vamos a volver a tener el lujo, debo decir, de poder contar con Manuel Torres, experto en microbiota, bueno, y en patologías digestivas, entre otras cosas. Y una de las especializaciones que tiene Manuel, por suerte, es la sensibilidad química múltiple. De hecho, es uno de los que más saben de este tema en España y tenemos la grandísima suerte en Aristea de que forme parte de nuestro equipo. Quien quiera saber más sobre Manuel puede ver una breve descripción sobre su currículum en nuestra página web aristeanutricionistas.com. En el live anterior comentamos cómo se va desarrollando la sensibilidad química múltiple, que de aquí en adelante la voy a nombrar por su abreviatura, SQM. Y comentamos el proceso por el que van apareciendo progresivamente más síntomas. En la primera parte del live vamos a ser un poquito más técnicos, me temo, porque pensamos que es importante que conozcáis cuál es el origen de la SQM y porque veo una gran parte de nuestra audiencia, por lo que veo que estáis conectando, son profesionales sanitarios. Y creo que es importante que entiendan muy bien las causas de la SQM para que después os puedan adaptar mejor los tratamientos y os pauten en correlación a lo que, en vuestro caso en particular, a lo que sea la causa que lo esté produciendo. Manu, ¿puedes recordarnos brevemente cuáles son las fases en las que se desarrolla la SQM? Sí, bueno, hola, que no me he presentado, ¿vale? Como no he dicho nada, no he saludado, hola a todos y todas. Y bueno, vamos a empezar un poquito con la segunda parte, que es eso que se ha demorado. Pues sí, decimos anteriormente que tenemos dos fases, ¿vale? Con una pérdida de tolerancia fisiológica por una exposición repetida al final a los químicos y que luego ya en una segunda fase, bueno, pues se tiene ya una respuesta ya exacerbada y brusca y es cuando ya se te detona toda la sintomatología. Poniendo un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en las personas por ejemplo, que trabajan en una peluquería, vamos a suponer, ¿vale? Ese ejemplo, trabaja en una peluquería, está siempre expuesta a químicos y empieza a tener síntomas de mal detox. ¿Cuáles son los síntomas de mal detox? Por ejemplo, empieza a tener sensación de a lo mejor lengua ardiente, o pueden tener dolor de cabeza, eczema, bueno, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, también toma medicamento y le sientan, tienen sintomatología o le sientan mal esos medicamentos como si se intoxicase. Eso sería síntomas de un mal detox. Y, y ahora suponiendo, está teniendo esos sintomatologías y de buena primera, pues un día empiezan y dicen, bueno, pues vamos a darle un pintado a la peluquería y pinta la peluquería y entonces está expuesta ahora mucho más, ¿vale? A esos agentes químicos. Entonces cuando ya puede detonar la enfermedad, ¿vale? Eso sería la fase uno, la fase inicial y la fase 2 que he explicado. Me ha gustado que hayas puesto el ejemplo de la peluquería, porque muchos de nuestros pacientes han sido peluqueras. Digo han sido porque, por desgracia, esto se puede considerar como una enfermedad profesional y han tenido que dejar su trabajo. Otra gran parte son limpiadoras que trabajaban con productos fuertes, que aprovecho intentar utilizar vinagre, bicarbonato, estos productos. Estos pacientes no lo toleran, pero es que no son buenos absolutamente para nadie. Entonces, como comentaba en el live anterior, estos pacientes son los canarios de la mina, que son más susceptibles a estos químicos, pero que realmente están dañando a todo el mundo. En el live anterior también comentamos los dos mecanismos principales que están detrás de los síntomas de SQM. ¿Puede explicarnos muy brevemente cuáles son? Sí, bueno, primero era la sensibilización neuronal, ¿vale? Que eso es que los químicos que hemos hablado, ¿vale? Los pesticidas, los distintos químicos
que estamos expuestos, pues aumentan los impulsos nerviosos de las neuronas, ¿vale? Aumenta la actividad de la sinapsis, eso simplemente esos impulsos, aumenta mucho el impulso nervioso. Y en concreto, ¿qué impulsos nerviosos son los que a la persona con CQM tiene da más problemas? Bueno, pues el ácido glutámico que se une con los receptores NMDA, ¿vale? Entonces, el ácido glutámico es un excitatorio y eso es lo que provoca esa exacerbación del ácido glutámico, de la producción de ácido glutámico por la exposición a los pesticidas, el solvente y etcétera, aumenta la sinapsis y eso es lo que me provoca la activación al final del ciclo o no. O, bueno, no o no, ¿vale? Que es la causa, por lo que se ha estudiado, principal que tiene la persona con SQM, esa activación. Hoy, perdona que te interrumpa, hoy me estoy conteniendo y no estoy poniendo la musiquilla de no o no, así que, pero quien quiera echarse unas risas que vea el live anterior. Bueno, continúa, perdona. Nada, al final, ¿por qué decimos que es tan dañino este ciclo? No o no, ¿vale? Por la producción del perosinitrito. Perosinitrito es una molécula muy, muy, muy oxidativa y muy dañina al ADN mitocondrial, ADN celular y al dañar toda la membrana, al final, bueno, pues nos crea también un estrés oxidativo exacerbado y eso nos va a provocar un cansancio, una fatiga, pero ya no había fisiológica, o sea, una fatiga que también va a ser una fatiga al final del sistema inmunológico, también nos va a decaer y entonces es como que la pescadilla que se muere de la cola, ¿vale? Esto va teniendo una sintomatología de amplio espectro, ¿vale? Por Exactamente, culpa de... además que los síntomas van creciendo cada vez más. Eso es, eso es. Claro. Si quieres, podemos un poquito el resumen, ¿vale? De cómo se formaba al final esa molécula tan dañina que es el perosinitrito. Y resumiendo, ¿vale? Siendo muy escueto para no liarnos en tecnicismo, bueno, pues tenemos la composición de los químicos, ¿vale? Teníamos entonces la activación del glutamato. Esa activación del glutamato hacía que hubiese mucha sinapsis entre las neuronas y con los receptores NMDA y eso hace que se produzca el óxido nítrico. Hay que decir que el óxido nítrico en sí no es una molécula dañina, es una molécula ¿vale? Con doble cara. Tiene su función en el cuerpo, Su cuando está en cantidades normales. claro, su función en cantidades normales, sin que sea su producción muy, eso, por culpa del ciclo no, que sea muy, muy masiva, ¿vale? Pero el óxido nítrico, bueno, y en un contexto también de estrés, al final, si su producción es muy elevada y en un contexto de estrés es cuando nos produce esa molécula que es peróxido nítrico, pero el óxido nítrico en sí hace una función buena que es de vascularización, de hecho, baja también la tensión, de hecho se lo toman mucho los deportistas, se toman el óxido nítrico para entrenar, bueno, no toma óxido nítrico, toma la citrullina malato que al final se convierte en óxido nítrico. ¿Y por qué se lo toman? Porque oxigena el músculo, al oxigenar el músculo le da más nutrientes también, y luego al dar más flujo sanguíneo a ese músculo es capaz de recoger todo lo que son los hidrogeniones, lactatos y las toxinas que se producen del ejercicio. Y te limpia el músculo, por lo tanto puede rendir más. Te limpia el músculo antes y te evita esa fatiga muscular, ¿vale? El fallo muscular que se llama. Sí, Entonces, pero aquí quiero hacer un inciso, porque es que como ahora está de moda que los deportistas se suplementen con nitratos, se ha visto un estudio más reciente, se ha visto que cuando se suplementan en exceso, su producción de perosinitrito es mucho mayor y les está perjudicando. Entonces, cuidado a los deportistas con suplementarse con nitratos, que lo suyo es que incremente, por ejemplo, el consumo de espinaca, que lo tienen de manera natural, estupendo. Pero cuando acude ya a suplementos y en grandes dosis, se ha visto que se le acaba dañando el ADN y las células por exceso de esta producción de este oxidante, prooxidante que estamos hablando.
Sí, claro, por eso, bueno, hablándolo, a lo mejor no le suena tanto la citrullina, pero sí se suplementa con arginina. Y una de las cosas que se utiliza, dicho la espinaca, pero lo que más se utiliza ahora mismo en el deporte es la remolacha, el zumo de remolacha. Creo que tiene mucho nitrato. Se lo mantiene en la boca y produce óxido nítrico, pues, óxido nítrico, ¿vale? Con la remolacha. Y es un suplemento que se está utilizando ahora bastante. Pero siempre os lo digo, hay que tener mucho cuidado en el contexto en que se utiliza. Vale. ¿Vale? Bueno, ya no sé si entra en más parte técnica, porque en el live anterior sí que nos quedó pendiente de hablar de cómo se formaba el superóxido, que es otro oxidante que tenemos que tener en cuenta, al unirse al óxido nítrico, que como comentaba Manuel, de por sí es bueno y hay quien se lo suplementa. Claro, Eh, Te lo hablamos- digo porque esto es una molécula que tiene dos caras, como estamos diciendo. Por sí, realmente una molécula muy beneficiosa para el cuerpo. De hecho, bueno, como ha podido explicar Manu con mucho más detalle, porque él es también experto en nutrición deportiva, él va asociando, como es experto en muchas cosas, va asociando sus conocimientos. Eso hay que se lo toma porque aumenta la vasodilatación y ayuda a eliminar los desechos que se producen durante el entrenamiento. Por eso digo que en sí no es malo. Pero todo, como todo, depende del contexto. Algo bueno, como veis, se está convirtiendo en algo malo, ¿vale? Y en el caso de las SQM, aquí el problema, como ha dicho, es que está aumentada de por sí la síntesis de óxido nítrico. Entonces aquí ya de por sí esto ya lo tiene más alto y además el cuerpo está sometido a gran estrés. Antes ha comentado Manu que el problema es estas sustancias cuando hay mucho estrés. Aquí no estamos ya hablando del estrés psicológico, que también afecta. Aquí estamos hablando del estrés del cuerpo, que quizás puede ser una infección con un virus, ¿vale? Cuando tenemos cualquier tipo de infección, de hecho hay gente que ha empeorado mucho después por ejemplo, de pillar el COVID, pero puede ser otro virus que se reactivan. Bueno, pues, puede ser virus, puede ser micotoxina, toxina y exactamente, es uno de microorganismos. los grandes productores, de las grandes causas. Eso es. Bueno, simplemente que, por si no ha quedado claro, que el óxido nítrico se junta al superóxido, creo que vamos a explicar ahora, y forma el perosinitrito, ¿vale? Que es la molécula que hemos dicho que da mucho estrés oxidativo y daño mitocondrial y daño celular. Entonces, ¿cómo se produce ese superóxido? Porque necesitamos de esas dos moléculas, óxido nítrico y superóxido. Ya hemos visto cómo se produce el óxido nítrico, ¿vale? Que a través, al final, de la posición químico y el ácido glutámico. Y ahora, ¿cómo se produce el superóxido? Bueno, pues el superóxido, la vía más importante, por ejemplo, es una de las vías importantes es la respiración mitocondrial. Solamente el hecho de producir ATP, de producir energía, ¿vale? Pues por la cadena transportadora de electrones, una otra fase de producción de ATP, de energía, ¿vale? Mitocondrial, pues ya estamos produciendo superóxido. Y si tenemos esa mitocondria dañada, pues más superóxido se libera y más daño no va a hacer. Entonces, una mitocondria, por eso también se da, una cosa que veremos luego, se suele dar el PQQ, la Q10, ¿vale? Es para reparar esa mitocondria y que evitar la liberación del superóxido. El sistema inmunitario también, el sistema inmunitario para defendernos, o sea, los radicales libres, que entre ellos está el superóxido, los radicales libres son importantes y son buenos. El sistema inmunitario lo utiliza para matar a la bacteria, para matar a virus. Pero si tenemos un sistema inmunitario constantemente activo, o porque tengamos una inflamación de bajo grado, por ejemplo, y tengamos siempre el sistema inmunitario activo, pues estaremos produciendo más superóxido también. Otra vía también, pues bueno, uno de los problemas que se tiene también son las fases hepáticas. Se suele tener la fase hepática 1 muy acelerada y una fase hepática 2 más lenta. Y el problema es que si esa fase hepática está muy acelerada, está produciendo unos metabolitos que si lo coge bien la fase 2 lo neutraliza rápido, pero si la fase 2 va lenta, esos metabolitos que son incluso más tóxicos que los primarios, se empiezan a liberarse y producen más toxicidad, ¿vale? Producen también el superóxido. Hay muy importante estabilizar las dos vías. La fase 1 ralentizarla, por ejemplo, si duermes mal, tiene una fase 1 más acelerada.
si tiene un estrés, ya sea como has dicho, de estrés físico, pero también puede ser un estrés por falta de nutrientes, ¿vale? Eso también es un estrés metabólico que también lo detecta el cuerpo y la fase uno pues se acelera. Si tenemos metales pesados también, pero también es importante el tema bueno, mercurio, arsénico y hacer una alimentación lo más limpia posible y lo más ecológica posible. También tener en cuenta la amalgama de mercurio si tenemos y bueno, si vemos que por tema de metales, pues habría que hacerse una analítica en pelo, en orina, dependiendo del metal, ¿vale? Habría que hacer una u otra. Además del test lista, porque a veces el problema es alergia a los metales, no una bioacumulación excesiva de estos metales. Más me ha gustado que haya hablado de la fase hepática, de la diferencia de la una como preparación a la segunda, y muchas veces el problema es que va muy rápida y se quedan sustancias intermedias que son más peligrosas. ¿Por qué me gusta esto? Porque hay muchos suplementos que aceleran aún más la fase hepática 1. Es más, te venden como algunos complejos de productos detox para el hígado porque te ayudan, te aceleran la fase 1. Cuidado porque en muchos pacientes con SQM este es el problema de base y puede agravar mucho más el problema. Por ejemplo, la quercetina, que va muy bien para el antihistamínico natural, también. Exactamente. La quercetina que se ha preguntado tantas veces, acelera la fase 1, pero bloquea también una proteína que se llama NRF2, que es una proteína que aumenta la fase 2. Entonces, hay que tener cuidado, porque hay gente que toma quercetina y le sienta mal. O berberina, ¿vale? Por eso hay que tener cuidado con cierto... Me ha gustado que nombre estas dos cosas, ¿vale? La berberina primero porque hay mucha gente, hoy no nos va a dar tiempo a hablar de las alteraciones genéticas, pero hay gente que tiene alteraciones de la MAO-A y tiene contraindicada la berberina porque le da ansiedad. Entonces, si alguien prueba la berberina, que sabes que es uno de los mejores tratamientos antimicrobianos que hay para bajar la glucemia, el colesterol, si ve que al tomarla le ha dado ansiedad, posiblemente tenga un SNP, una alteración genética de la MAO-A. También me gusta que hayan nombrado la quercetina, porque estos pacientes suelen tener más problemas con la histamina y que la produce solo mastocitas. Entonces, la quercetina es uno de los mejores estabilizantes, es decir, relajantes de los mastocitos para que no liberen histamina. También suele haber problemas de permeabilidad intestinal aumentada y la quercetina aumenta la expresión de las tight junctions, que son las proteínas que mantienen unidas a las células del intestino. Como veis, son ejemplos de algo que es muy bueno y además suplementos que suelen necesitarlo más los pacientes con SQM y se sorprenden de que no los toleren. Pues aquí, como veis, tenéis la explicación. ¿Comenta algo? Bueno, ahora ya, bueno, también hay otras vías, ¿no? Como la peroxidación de los ácidos grasos, pero bueno, las más importantes son las que he comentado, ¿vale? Es la más importante de formar ese superóxido que, bueno, que nos activa la vía no, ¿vale? Y bueno, ahora yo creo que podemos hablar un poquito, ya que hemos hablado de los problemas, hablar un poquito de cómo neutralizar, ¿no? De los Estas vías. tratamientos. Además, mira, hoy, si te parece bien, como hay muchos tipos de causas, hoy nos hemos centrado en el anterior, sobre todo en causa de problemas del estrés oxidativo. Es decir, está aumentado la especie reactiva de oxígeno. Digo reactiva de oxígeno porque se une al ADN y lo daña, se une a otras partes de la célula y lo daña. Entonces, ¿qué te parece si hoy nos centramos en que nos cuentes tratamientos basado en cuando el problema es el ciclo del no o esta excesiva formación del peroxinitrito? ¿Te parece bien que comience, por lo menos hoy, contándonos esos tipos de tratamientos que son, por lo menos, hay muchísimos, pero algunos de los que más utilizamos en Aristea? Vale, vamos a hablar, por ejemplo, la enzima superóxido dismutasa, ¿vale? Que es una de las enzimas más importantes porque transforma ese superóxido en agua oxigenada, en peróxido de hidrógeno, ¿vale? Que es agua oxigenada. Y luego esa agua oxigenada hay que eliminarlo también en agua. Y para eso se utiliza una enzima
tenemos que es la catalasa, o si la tenemos reducida, podemos utilizar nosotros el glutatión. Entonces, ahí sería bueno tomar el glutatión. ¿Y cómo podemos también aumentar la Pero supresión antes de que inmune? pase, cuidado porque quien escuche va corriendo y se compra el glutatión. Eso sí, claro, glutatión, vamos, el glutatión tiene que ser liposomado, si no, no se absorbe bien. Y De hay hecho, gente nosotros muchas veces preferimos dar los precursores que sabemos que nuestro cuerpo lo va a transformar en glutatión y hay muchos que forman parte incluso de alimentos, de cosas normales y no hay que gastarse tanto dinero en suplementos. Pero en estos casos, cuando hay tanto estrés oxidativo, al final pues casi que conviene claro, acudir a glutatión liposomal. A no ser que esté pensando en precursores que tengan otra función extra. Te vale probablemente a glutatión liposomal como por ejemplo la silimarina del cardo mariano, y a lo mejor hay gente que produce pocas sales biliares, tiene problemas con la digestión, o muchos pacientes con SQM, que su problema es el estroboloma, es decir, tiene un exceso de bacterias con la enzima glucuronidasa, que cuando nuestro cuerpo quiere eliminar los tóxicos, lo reabsorbe. Pues mira, ahí matamos dos pájaros un tiro, o tres, aumentamos la infección con las sales biliares, porque hace que se liberen las sales biliares, inhibimos el estroboloma para que no se resorban los tóxicos, aumentar la eliminación y estamos aumentando la producción de glutatión o el NAC. ¿Qué es lo que pasa? A mí siempre me gusta hablar de contraindicaciones. El NAC, la N-acetilcisteína es buenísimo, además te aporta cisteína que es necesaria para cierto metabolismo de detoxificación, aparte de glutatión. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor tiene un sobrecrecimiento de bacterias, pues el sulfuro de hidrógeno no lo va a tolerar. Pero bueno, continúa porque cuando comentas sí, cosas, me gusta hacer estos incisos aclaratorios de que aunque hablemos ahora de tratamiento y suplementos, ante todo hay que ser cautos y tener precaución. sí, bueno, también, como ha dicho Nat, también una cosa que hace es inhibir la enzima DAO, ¿vale? Entonces también si tenemos problema de histamina, pues nos lo va a exacerbar ese problema. Cuando además lo que estamos hablando, estos pacientes suelen tener muchos problemas mediados por la histamina. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Claro, y hay que ver también, por ejemplo, si tiene hiperclorhidrasia por culpa de la histamina, ¿no? Porque es un receptor H2 y produce ácido gástrico. Es una forma también de tener en ese momento hiperclorhidrasia. Y lo que está hablando de la superóxido dismutasa, ¿no? La que formaba o transformaba perdón, el superóxido en agua oxigenada. Una de las de los suplementos que activa esa enzima o que la sobreexpresa es la melatonina, ¿vale? Por eso la melatonina también es buena, aparte de inducir el sueño, también es buena para aumentar el sol. Eso es la superóxido dismutasa, ¿vale? Eh, otro suplemento también muy importante, que es la vitamina C, pero yo la vitamina C no la tomaría nunca en forma de ácido ascórbico, la tomaría liposomada, sería la forma de tomar la vitamina C. Y Y además, por desgracia, hay muchos pacientes con SQM, por nuestra experiencia, que no la toleran. ¿Vale? Entonces, la vitamina C siempre con dosis muy moderadas, muy porque para bajita. empezar, si toma demasiadas, se sabe que al final llega un momento que el cuerpo dice, uy, hay mucho, la orina. Entonces, te está produciendo ciertos daños sin tener beneficio extra. Sea liposomada de bajo sublingual y poco a poco, muy poquita cantidad y que vaya absorbiéndose. Y además, otra cosa, hay mucha gente que tiene problemas salatos, pero no ya de que forman cálculo de oxalato cálcico y le dan piedra en el riñón, sino los salatos en muchas personas dan mucho otro tipo de problemas que no tienen nada que ver con el riñón. Y el exceso de suplementación con vitamina C se acaba transformando en oxalato. Entonces, ya te digo, la vitamina C hay que tomarla, es fundamental como antioxidante y como otras funciones, pero siempre tiene que estar, todas estas cosas tienen que estar supervisadas por un profesional sanitario, desde luego. Claro, por eso lo que he dicho es que cuando se está en la fase inicial, que se empiezan a notar ya esa sintomatología de mal detox, es cuando hay que empezar a poner remedios. Porque cuando, como se esté luego ya la segunda fase, ¿vale? Que ya donde se produce ya el síntoma del conjunto de síntomas, se exacerba todo, ahí ya se empieza a tolerar muy mal la mayoría de los suplementos. Antes se me pasó cuando dijiste la silimarina, que es muy bueno, un colágeno muy bueno, un colágeno es que ayuda a contraer la vesícula biliar para que segregue bilis. Eso es súper importante porque al final tú puedes tener la fase 1 muy bien, la fase 2 también óptima,
pero si luego no eliminas, Claro, porque hay que recordar que la bilis es una manera en la que nuestro cuerpo elimina tóxicos también. eso es, entonces tenemos que tener una buena emulsión de bilis y, y una buena microbiota, como has dicho antes, para que esos xenobióticos, todos esos tóxicos, no vuelvan otra vez a la circulación sanguínea y deshaga el trabajo que ha hecho el hígado y que se vaya donde tiene que ir, que abate. ¿Vale? Eso se Y tiene que buena ir. microbiota para tolerar secretagogo y colegogo, es decir, sustancias que estimulan la secreción de bilis. Porque si tienes disbiosis, alteración de la microbiota, hay bacterias que son tolerantes de la bilis. La bilis es como un detergente con muchas bacterias, se las carga. Y hay muchas bacterias patógenas precisamente que tienen la capacidad de resistir a la bilis y pueden aprovechar para sobrecrecer. Por eso digo que esto en general viene muy bien, estimular la secreción de bilis. Pero hay personas que su origen puede estar en una alteración de la microbiota y que tengan exceso, pues, por ejemplo, de los alistipes o de sulfovibrio, que produce sulfuro de hidrógeno, que da síntomas pues, de fibromialgia, cistitis intersticial y muchos otros síntomas que se pueden también confundir con algunos de los síntomas de ese QM. Entonces, lo mismo, en general va muy bien, pero esto es para que entendéis por qué algunos pacientes con SQM que han probado algo le va muy bien y a vosotros no. Puede ser por la causa o puede ser por otros factores como el que estamos hablando de la microbiota. Luego, otro suplemento, ¿vale? Importante también, que sería la vitamina E y la vitamina A, que también son un antioxidante liposoluble, ¿vale? Y protege las membranas celulares. Como veis, al final siempre lo mismo, al final es antioxidante y mejorar la fase 2 hepática, ya sea por la fase 2 que sea, por ejemplo, con el glutatión, o la fase 2 que puede ser la sulfatación, que también a veces está comprometida la fase de la sulfatación, o la de la metilación también, o la de acetilación. Entonces, toda esa fase 2 hepática, pues tenemos que intentar siempre mejorarla para que esos tóxicos que ha producido o que ha transformado, perdón, esos tóxicos que ha transformado, que son liposolubles, lo transforma en hidrosolubles en la fase 1, esos hidrosolubles que son ahora más reactivos, rápidamente se han neutralizado para poder expulsarlo. Y para eso tenemos que tener todas esas fases que he nombrado en condiciones óptimas. Para eso también es muy importante el selenio, que también es un antioxidante muy importante, y para el glutatión, el zinc también. Mira, uno muy importante es el magnesio, pero tenemos un magnesio que cruza la Antes barrera de que pase, hematocefálica. perdona, porque acaba de nombrar el zinc y antes ha nombrado la vitamina A. Lo está nombrando como ayudan por ser antioxidantes, pero es que también ayudan por como ayudan con las mucosas, ¿vale? Porque otro problema que suelen tener es que tienen dañadas las mucosas, por eso más permeabilidad intestinal, entra más tóxico, y la vitamina A y el zinc son una de las mejores cosas que tenemos para mejorar la mucosa. Eso es. Luego, como dice el magnesio, pero un magnesio que sea capaz de cruzar la barrera hematocefálica para potenciar la síntesis de GABA y así inhibe la ruta que habéis dicho antes de glutamato, ¿vale? Que era la que inicia el ciclo noveno. Entonces, muy importante también el Aprovechamos para magnesio. comentar que no todos los magnesios, o sea, está muy bien que lo has dicho, porque cambia totalmente la función de un magnesio. Viene formando sales, viene con un apellido, digamos, que sea de un apellido u otro, te cambia totalmente la función. Por ejemplo, que lleguen al cerebro, o a lo mejor lo queremos en forma de tronato, o a lo mejor lo queremos en forma de taurina, porque quizá estoy pensando a nivel cerebral el cómo nos ayuda a relajarnos por cómo actúa con los neurotransmisores. Pero antes hemos hablado de las sales biliares. Y si estamos estimulando mucho la secreción de sales biliares o tenemos un exceso de bacterias que conjugan las sales biliares, están utilizando la teorina, bueno, también la glicina, para desconjugar estas sales biliares. Y podemos tener una deficiencia de taurina y por eso están más nerviosos, porque la necesitamos para el cerebro. Bueno, una de las formas que viene quelada el magnesio es el taurato de magnesio o Exactamente ese ejemplo. biglicinato de magnesio, son formas que sí cruzan la barrera hematocefálica. Hay que tener mucho cuidado porque hay otro que lo que hace es que como no se absorbe, sirve como laxante osmótico,
como por ejemplo puede ser carbonato de magnesio, cloruro de magnesio. Claro, quien lo quiera, por ejemplo, para dolor muscular o para tema de tensión arterial, pues no debe elegir esa forma que está comentando Manu. Eso también, por ejemplo, nos pasa, esto bueno, no tiene nada que ver, pero bueno, ya que estamos hablando de suplementos, por ejemplo, la berberina, ¿no? Si queremos a nivel metabólico por controlar la glucosa, pues tomar una berberina liposopada que vaya rápidamente y no se quede en el intestino, sino que se absorbe y vaya a sangre. Si queremos una berberina para matar microorganismos, pues entonces tomaremos una berberina que no sea liposomada, una berberina normal. ¿Vale? Entonces, siempre que veáis la palabra liposomado, se absorbe muy rápidamente. Pero no siempre queremos que se absorban las cosas, Claro. sobre todo cuando lo que queremos tratar es tema de la microbiota, No pues a lo contra la mejor cúrcuma. queremos una forma que no se absorba para que llegue al final del colon. Eso va a pasar con la cúrcuma. Si queremos, por ejemplo, desinflamar el intestino, pues tomamos una cúrcuma, incluso sin piperina y sin nada, para que tampoco sea irritativo. Una cúrcuma solamente, y al quedarse en el intestino, pues no se absorbe, pues desinflama. ¿Que queremos a nivel muscular? Porque tenemos contractura, pues tomamos una cúrcuma liposomada, en ese caso. Y además que la gente se sorprendería cómo algunos alimentos, especias, de manera natural, son unos antimicrobianos magníficos, incluso que ayudan con bacterias que son muy resistentes a fármacos. Podría nombrar algunas que se conocen menos, pero son bacterias súper resistentes, pero voy a nombrar una que es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día, es los tibios difíciles, sobre todo gente que toma mucho antibiótico y como le tiene resistencia, luego le da diarrea. ¿Qué es lo que debe hacer? Aparte de tomar probióticos específicos que no matan los antibióticos como Saccharomyces boulardii, yo lo que hago es que una vez tengo que tomar, por suerte casi nunca, yo esos días tomo mucho cúrcuma, canela, porque sé que romero, tomillo, porque sé que me va a matar a cuestión difícil y no va a aprovechar a sobrecacer mientras que estoy tomando esos antibióticos. Y luego ya en alimentos, ¿no? También, bueno, alimentos o suplementos, si queremos, pero con los polifenoles, ¿no? O flavonoides, ya sean de el ácido lágico de la granada, resveratrol, la antocianidina de las semillas de uva, al final todo eso, que sean antioxidantes. Y si lo tomamos en suplemento, aquí sería importante no darlo continuamente. ¿Vale? Si lo tomamos en suplemento, es bueno darlo intermitente, es decir, por ejemplo, de lunes a viernes y descansar sábado y domingo, por ejemplo. Exactamente, voy alternándolos con otros. Claro, pero aquí también tener cuidado que Bien. estos son venenos que tienen las plantas. Entonces, Ahí, según exactamente. Me encanta que lo digas porque ¿por qué las plantas contienen de manera natural estas sustancias para protegerse? otra, por comentar lo de veneno, vamos a hablar del café, que es muy típico, ¿no? Y todo el mundo lo conocemos. Porque se dice que es mejor el café, bueno, para las personas que son sensibles a la cafeína, el café en altura. Tomar el café cogido en altura. Coger a altura, cogerlo en la montaña, ¿no? En, En en altitudes, sí. la altitud de alta. ¿Por qué? Porque como ahí hay menos insectos que lo atacan, tienen menos cafeína, que la cafeína es la protección que tiene, ¿vale? La semilla. Entonces, como no hace falta protección, tiene menos cafeína, entonces si nosotros consumimos el café cogido en altura, pues estamos consumiendo un café con menos cantidad de cafeína y nos irrita menos las mucosas. Pero el café tiene muchas propiedades buenas, un antioxidante también muy beneficiosos, pero nos irrita, es un poco irritante las mucosas. Entonces, Además hay una prueba de que es tóxico y es que es amargo. La mayoría de las sustancias que hay en la naturaleza que son tóxicas son amargas. De hecho, nosotros hemos evolucionado nuestro gusto de tal manera que el sabor que detectamos con un umbral más bajo, es decir, con una cantidad mínima, es el amargo para, sobre todo los niños pequeños. Luego hay verduras que son más amargas, luego las toleran. Sobre todo el pequeño sistema natural que tenemos de protección. Entonces, el hecho que la cafeína amarga quiere decir que realmente nos está avisando de no me comas, cuidado, que soy tóxico. Pero que es muy sana, tiene muchos antioxidantes, es decir, que claro, no todo tiene el cafetor, que puede subir el colesterol LDL, tiene otra historia, se está filtrando, no hay un problema. Yo soy una gran defensora del café porque soy una cafenómana y entonces no me puedo tirar piedra encima y hablar más del café.
al final, bueno, como hemos dicho, hay que tener mucho cuidado cuando se toman los antioxidantes, ¿vale? Los polifenoles, hay que tener mucho cuidado de la dosis. Tiene que ser mucho de la dosis que marcan los laboratorios. Tenemos que tomar dosis, en principio, mucho más pequeñas porque son venenos. Que Exacto. como no tengamos una buena capacidad de detoxificación, que ya de base no la tenemos por todo lo que hemos dicho antes, pues nos va a producir mucha sintomatología. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con la suplementación. Hay un antioxidante muy potente que se está utilizando mucho y hay una investigación, yo como soy de Huelva, y en la Universidad de Huelva, ¿vale? Lo que está haciendo, ya se está poniendo ya a la venta, que es la astaxantina. Eso dice que eso es 5 veces más potente, ¿vale? De captación de radicales libres que la vitamina C. 54 veces más potente que el betacaroteno. Es decir, que es un antioxidante con, yo creo que va a tener mucho recorrido, ¿vale? Porque es bastante potente. Hay que ver ahora cómo sienta, claro, cuando se Claro, empiece es a... que ahí hay estudios con otra vitamina antioxidante que llevan muchísimos años que se conoce, como por ejemplo la vitamina E, que se ha visto como antioxidante en exceso se convierte en prooxidante. Eso Entonces, es. cuidado, no todos tienen el mismo peligro, pero hoy la vitamina A hay que tener mucho cuidado, sobre todo mujeres en edad fértil, tienen que tener cuidado porque es teratogénica, quiere decir que puede inducir que se formen malformaciones en el feto. Y aparte, bueno, puede dar problemas de vista, de piel, es decir, que todo con moderación. Eso es. Eh, Pues ¿Quieres comentar alguno más? O no vamos mucho lo más la más importante. importante, vale. Creo Goku, que la Q10 también, que hemos dicho, ¿vale? Que son también bastante son antioxidantes muy importantes a nivel mitocondrial. Entonces, también aquí hay que tener, bueno, yo creo que lo dije la otra vez, pero que tomarse, que la gente toma PQ y no sentir, y me dicen, pero no he sentido nada. Es normal que no sienta nada, porque el PQ lo que hace es que ralentizar la enfermedad, que no vaya más. O sea, exactamente, además es que el PQQ, porque me gustaría que explicara la diferencia entre el coenzima Q10 y el PQQ por la similar, de hecho hay similitudes, pero se complementan perfectamente, ¿no? Porque el coenzima Q10 para los que tienen síndrome de fatiga crónica, por ejemplo, cualquier problema de fatiga muscular, una disfunción mitocondrial, tienen que tomar coenzima Q10, pero es que el PQQ, me encanta que lo haya nombrado, porque sobre todo este sí que llega muy bien al cerebro y tú no notas nada, pero te está previniendo enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, Alzheimer, demencia. Entonces, dice, a mí esto no me está haciendo nada. Pues quién sabe, a lo mejor te está previniendo cosas muy chungas en un futuro. y si pudiese mirar tu otro yo sin tomarlo durante un año, 2 años, yo pienso que a lo mejor la enfermedad puede ir a más también. Yo creo que hace más de Seguro. frente. Seguro porque ya sabemos que el mecanismo de acción por el que uno se va deteriorando cada vez más es porque va acumulándose más especies reactivas y más daño, se va acumulando daño en el ADN de las células. Entonces está evitando la progresión porque por desgracia la tendencia natural de estas enfermedades, si no dejas de exponerte a los tóxicos que te están haciendo daño, va a más. Entonces dice, no noto nada, pero aquí seguro que no está empeorando. Yo creo, bueno, ya tendríamos que hablar también de los grupos, ¿no? De esos químicos que nos exponemos y que nos están haciendo daño. Eh, y cuáles son y cómo actúan. Pero no sé si te parece, lo podemos dejar para el siguiente. Sí, hoy ya nos hemos centrado en los antioxidantes. Como digo, no hemos hablado de todo lo que utilizamos en Arestea. Por ejemplo, hoy no hemos hablado de la esperidina, porque bueno, ya lo hablamos en el live anterior. Aunque, ¿qué te parece? ¿Vale? Para que vean que no todo el tratamiento es con antioxidantes, hay muchos otros tratamientos. Ponnos de ejemplo otro tipo de tratamiento que no tenga nada que ver. Uno que le va a llamar mucho la atención a la gente, el CBD,
¿vale? Que tiene mucha controversia porque forma parte de la marihuana, pero hay que dejar claro que no tiene efecto alucinógeno, tan solo tiene pues efecto medicinal. De hecho, estamos viendo en algunos pacientes cómo le alivia mucho el dolor y le puede mejorar mucho. ¿Puede explicarnos, por ejemplo, un poco más y por qué puede funcionar en muchos pacientes? Bueno, en las personas con SQM, uno de los problemas también que hay, ¿vale? Es que unos receptores que se llaman unos receptores vanilloides, que son los TRPV, el uno y el 2 sobre todo, a lo mejor si digo el de la capsaicina, ¿vale? El receptor de la capsaicina, que cuando se toma ese compuesto que está en el pimiento, ¿no? Y te provoca que te pongas rojo y te suba la temperatura, ¿vale? Ese es que se activa ese receptor vaniloide, ¿vale? El TRPV1. Pues lo tiene mucho más sensibilizado. ¿Y qué pasa con estos receptores? Que estos receptores también inducen más o sea, eres más sensible al dolor, eres más sensible a, se tiene menos efecto, bueno, el analgésico, al calor, a sensaciones, como he dicho, de ardor, ¿vale? ¿Y qué Además, te que hace el muchos CBD? pacientes no lo dicen, tienen intolerancia a frío, calor, a los cambios de temperatura. Han perdido el sistema de adaptación, lo llevan muy mal, porque lo hacen de trigger, de detonante. ¿Y qué es lo que hace al final el CBD? Es simplemente un modulador de estos receptores. Tiende que esto modularlo a la baja, por lo tanto, al final, la sustancia P, que es la sustancia del dolor, ¿no? Que induce al cerebro y induce el dolor, pues la modula a la baja y modula esos cambios, ese aumento de temperatura, todo eso, y por eso, bueno, una de las vías de que el CBD contribuya a esa propiedad antiinflamatoria analgésica, ¿vale? Vamos, muy por su modo, claro, tiene muchas Sí, hombre, funciones. sí. Si entrar más en detalle, ya aquí a todos nos reventaba la cabeza. Y además hay que tener en cuenta que muchos pacientes con SQM, al final porque tiene un origen común, también tiene cefalomielitis miálgica, se conoce como síndrome de fatiga crónica, y no es solo fatiga física, sino cuando hace un sobreesfuerzo mental, también se le detona un dolor de cabeza y se hunde, vamos, le da una crisis. Entonces, mejor que no entremos demasiado en detalle, que lo que queremos es daros pequeñas nociones para que sepáis dónde van los tiros y cuando elegimos ciertos tratamientos, que sepáis el por qué. Lo que queremos tratar es el origen, no queremos tratar los síntomas. Hay que tratar el origen para que se vea una enfermedad, no solo para que mejorar la calidad de vida tratando la sintomatología. Y sobre todo porque esto hace que luego toleréis digo más suplementos, pero nosotros intentamos siempre que sea a través de la alimentación, o incluso más fármacos si lo necesitáis. Eso, Vale, pues eso iba a decir que hemos hablado de suplementos, pero la base principal no son los suplementos, la base principal es la alimentación. Una eh, alimentación lo más bio posible y una antiinflamatoria es y, básico la alimentación. y bueno, Es lo más importante, es que da igual que demos suplementos, si no se consigue hacer bien la dieta y no conseguimos, porque ese problema es que además tiene muchos problemas de tolerancia, ya sea porque no tolera la FODMAP, porque no alimenta, no tolera los alimentos que tienen estamina o tamina biógena, o porque tienen los sustratos que luego sus bacterias lo convierten en aminas biógenas que también le afectan. Luego, súper frecuente intolerancia a los salicilatos, a los benzoatos. Bueno, es que algún día vamos a hablar específicamente de intolerancia química alimentaria, químicos que forman parte normal de los alimentos, como el glutamato. No hay que pasar ya la pastilla de Becre, el glutamato monosódico. Eh, que la mayoría de las personas con SQM tampoco toleran. Entonces hay que detectar cuáles son las intolerancias específicas porque además muchas de ellas nos pone la pista. Por ejemplo, la intolerancia a los salicilatos, pues ya nos pone cuál puede estar el origen. De hecho, unas preguntas que nosotros solemos hacer es, ¿tolera la aspirina? ¿Vale? Recordad que es ácido acetilsalicílico, porque si no, pues ya sabemos que tenemos que evaluar si se tiene tolerancia a este tipo de alimentos. Como por ejemplo el jengibre. El jengibre es fantástico a muchos niveles. Y hay que no lo tolera simplemente porque, bueno, le produce más arderes, pero hay que no lo tolera por los salicilatos.
Bueno, no me voy a alargar por esto. Si acaso, no sé si nos da tiempo a una última pregunta, Manuel. Eh, Porque es que estábamos hablando, bueno, de causa, de tratamiento, pero aquí lo más importante es no exponerte a los químicos que te están haciendo daño. Y ahora que ya sabéis lo que es el ciclo no o no, ¿puede Manuel decirnos cuáles son las principales sustancias que lo van a activar? ¿Vale? Por lo Vale, menos nombrar lo básico y ya dejamos para otro live que nos lo vale. expliques con detalle. Y además quiero hacer una aclaración. Estos químicos que nos va a hablar que activa este ciclo, ¿vale? Como pesticidas y otras cosas, no es que solo le hagan daño a los pacientes con SQM, no hacen daño a todos. Lo que pasa es que nosotros tenemos tolerancia a más cantidad y las manifestaciones que tienen estos pacientes son brutales, pero no están dañando absolutamente a todo el mundo. Bueno, cuéntanos por lo menos los más importantes que activan estos Sí, ciclos oxidativos. sí, bueno, lo más importante, tenemos los pesticidas, los insecticidas, ¿vale? Que son, por ejemplo, los organofosforados y los carbamatos. También tenemos los retardantes de la llama, que están en todos los muebles, en las cortinas, o sea, lo Además, tenemos en... aquí, déjame perdona que te interrumpa con inciso, es que hay más contaminación, hay más contaminantes dentro del hogar que fuera. Hay mucha gente que sale de su casa y mejora. Bueno, estos pacientes lo primero que debemos descartar es que tengan problemas también de hongo, de humedad. Pero es que echan tanta porquería a todo tipo de mobiliario, todo lo que entra a la casa, de verdad, ya viene con químicos incluidos. Entonces aquí la importancia de airear súper bien. Bueno, continúa, Manuel, por favor. Ahí, alrededor de la casa, todo lo que son los solventes orgánicos, ¿vale? Bueno, las pinturas, las lacas, de los muebles también otra vez, los productos de limpieza. Hay que tener mucho cuidado también, esto no es la casa, pero el glifosato también, que se sigue utilizando, todavía no está prohibido. A los cereales, Y entonces, sobre todo, para que no los conozca. ahí lo tiene, ahí lo tiene el trigo, una de las cosas que puede sentar mal los cereales que se cultivan masivamente puede ser por la utilización de los glifosatos. La micotoxina, hay que tener mucho cuidado también si tenemos hongo en las paredes de la casa o si pasamos por sitios donde hay hongo, Claro. porque Y es que quien tenga SQM debería mover los armarios, sobre todo en la zona donde pueda haber humedad. Lo primero que tiene que hacer es, deberá moverlo todo, asegurarse que no haya ninguna humedad en la casa. Es lo primero que tendrá que hacer. el monóxido de carbono también, ¿vale? Que puede ser por la combustión de las llamas, el termo, por ejemplo, puede ser, o el que tenga hornilla todavía de gas, algo todo eso también crea monóxido de carbono. Bueno, el mercurio y en definitiva los Como las químicos. lámparas de bajo consumo. Otro día vamos a hacer una cosa. Otro día vamos a dedicarlo, ¿qué te parece? A químicos que solemos tener en la casa, contaminación química que tenemos en la casa y que estoy seguro que la gente, la mayoría, no es consciente para minimizar esta intoxicación ya interna en la casa, ¿vale? Eso es, vale, vale. Sí, porque hay muchos, vamos, hay que tener mucho cuidado con las sartenes, con lo que se mueve la comida, con los platos que no estén serigrafiados, que sean blancos solamente, o sea, que no tengan Exactamente. colores. O sea, hay multitud de contaminación, ¿no? que tendremos que saber para evitarla. Pues Bueno, yo creo que lo podemos dejar yo aquí. creo Yo creo que sí. Lo que vamos a hacer el próximo jueves, todavía no he confirmado, hay un foro que me gustaría asistir el próximo jueves, pero todavía no he confirmado si voy o no. Si no voy, pues hacemos el live, como siempre, los jueves a las 7. Todavía ni te he preguntado si va a poder o no, pero podemos hacer una cosa. Si no el próximo jueves, será al otro, el live. Si tú puedes, genial. Continuamos porque hay muchas cosas todavía de las que hay que hablar. Si no, estoy pensando, porque mucha gente que no está escuchando seguramente se está preguntando, ¿tendré SQM o no? ¿Vale? Nosotros lo que hacemos, de hecho, hay una cosa que es que deberían hacerlo todos los profesionales sanitarios a modo de cribado. Y es un cuestionario, Brexit. Son solo 3 preguntas súper cortos.
¿vale? Y entonces, para filtrar a pacientes con que solo dé positiva una de estas preguntas, responde de manera afirmativa, ya debería enviarla a una unidad especializada en SQM. Ahí ya quiero, mira, os voy a mandar deberes para el próximo live, que no esté Manuel, como esto hago para hacerlo yo sola. No es tan aburrido, normalmente quiero hacerlo con alguien porque me interactivo y porque sabe, mi equipo es fantástico y sabe más que yo. Pero esto, como al final es hacer con vosotros el cuestionario, ¿vale? Quiero que estéis con un lápiz y con un papel. Digo lápiz porque hay muchos pacientes con SQM que ni siquiera tolera la tinta de los bolígrafos. Gente de grado muy, muy grave, ¿vale? Entonces, aparte del Brexit, quiero hacer el que es sí, ¿vale? Bueno, no voy a decir que el acrónimo porque ya hemos nombrado bastantes palabrejas hoy, pero una versión reducida que está realmente está reconocida, ¿vale? Una manera de diagnosticar el SQM, además una versión reducida del ESI, otro tipo de test. Reducida, pero son 50 preguntas, entonces si lo hacemos, reservaros bastante tiempo, ¿vale? Si queréis hacer conmigo este test, porque al final lo que quiero es empoderaros. Si vosotros hacéis conmigo este cuestionario, yo ya explicaré cómo se evalúa el resultado, el grado que os da según la puntuación. Hay varios tipos de test, ¿vale? Se evalúan distintos aspectos del SQM. Entonces, ya con esto podéis ir a vuestro médico y decirle, mira, he hecho el CRESI y, bueno, según esto tengo tal grado, o esto no va, esto solo vale para que escuche y ya os derive a la unidad especializada de SQM y hagan un diagnóstico como debe hacerse. ¿Vale? ¿Qué os parece? Quedamos entonces en eso. Haré un post, lo compartiré en las redes para anunciarle con el próximo post y el próximo live. Ya eso. ¿Sigo con Manuel o haremos estos cuestionarios? Nada, recordad para los que se han incorporado tarde, este live lo vamos a subir ahora, bueno, ahora, cuando pueda, a nuestro canal de YouTube, Aristea Nutricionista. Acordaros de suscribiros para que no os perdáis ningún vídeo y si nos apoyáis con algún comentario, algún like, compartiéndolo. Esto aquí lo que es muy importante para el SQM es difundir, porque es que es muy frecuente y extremadamente infradiagnosticado. Todavía, por desgracia, hay mucho prejuicio, no toma en serio, porque como afecta a tantísimos sistemas, a tantas partes del cuerpo, al final los médicos pues, no toma en serio, toma como algo psiquiátrico porque no entiende, como no hay dos pacientes iguales, a cada uno se le manifiesta de una manera distinta y aparte muy distinta, un día va al médico que te duele una parte, como va progresando otro día te duele otra cosa distinta. Entonces, nada, hay que crear concienciación y como podéis poner vuestro granito de arena, es compartiendo estos vídeos pues, con comunidades de SQM o con conocidos que creáis que puede estar afectados. Pues a lo mejor una amiga dice, yo es que no tolero los perfumes, yo es que me sienta muy mal, me duele la cabeza, ¿vale? Pues ahí tiene toda la pinta de que podría ser un SQM, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y a ti, Manuel, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Y nos vemos prontito. Chao. Gracias, saludos, hasta luego.